los tiempos, acostumbrándose a la remontada, que tampoco es bueno, ¿no? Sufrir tanto. No, un partido similar al de las dos jornadas anteriores, nos ha tocado remontar el partido. Yo creo que hemos hecho un mérito suficiente para no haber llegado a esa final, pero bueno, insisto, la falta de acierto. Estoy contento porque el equipo juega ante esa adversidad y sabe sobreponerse, pero evidentemente no podemos encajar goles cada partido, y eso es un debe que tenemos y eso habrá que corregirlo. De todas maneras, es verdad que al final te da la sensación de esa superioridad cuando necesite, cuando el equipo tira, bueno, puede sacarte hasta llegar a los goles que antes no son capaces de materializar. Sí, pero es que hemos hecho, por ejemplo, mejor primera parte que en Mérida y que en Don Benito. Hemos tenido ocasiones de gol, hemos manejado el partido, pero en fin, no tenemos el acierto ese ahora de cara a puerta. Lo que tenemos que seguir trabajando, y sí es cierto que tenemos que mejorar todavía algunos aspectos, tenemos que modificar algunas cositas que a mí no me gustan, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si el domingo que viene no nos toca remontar. ¿Cómo encajas después de 2 temporadas en Extremadura que se cometan errores entre los centrales y el portero, como por ejemplo los que han pasado ya? Pues una razón muy sencilla: los buenos hábitos tardan muchísimo en adquirirse y muy poco en perderse. Entonces tenemos que seguir insistiendo lo mismo. Parece que es algo que ya he sabido y que sabemos, o ellos saben que se tiene que hacer, pero cometemos errores. Y eso es a base de trabajar, y trabajar no hay otra varita. Insisto, hábitos buenos, mucho en adquirirse y muy poco en perderse. ¿Usted sigue echando de menos un delantero centro nato? Hombre, sigo echando en falta el gol, porque hoy, estadísticas que la lleva Domingo, me las ha pasado 11 ocasiones claras y 5 menos claras, 16. Creo que es suficiente para no haber llegado a un final del partido así, pero vamos, que está ahí el partido, quien lo quiera ver, nosotros lo grabamos, o sea, entonces yo creo que es suficiente para no llegar tan ajustados al partido o al final del partido, ¿no? ¿Pero le echas de menos un delantero? Yo sí, hace falta. O sea, lo llevo diciendo desde que hemos empezado, hace falta el delantero y el pivote central. O sea, esos dos jugadores, nos vamos a la rueda de prensa de Mérida y estamos hablando de lo mismo, o sea, hace falta. Hace falta un delantero siempre y cuando juegue delantero, porque he sacado dos delanteros, pero en la práctica ninguno juega delantero. Sí, dos delanteros, pero el problema es que no es que no jueguen, es que están teniendo ocasiones y no estamos teniendo acierto. No es un problema de la posición donde jueguen. Insisto, las ocasiones se llegan, tenemos unos mecanismos de trabajo y estamos teniendo ocasiones de goles. Ahí está. Aparte de ahí, pues trabajaremos la finalización y a ver si la semana que viene, pues ese debe que tenemos ahora, pues yo sé, tiramos una vez y la metemos. De todas maneras, ya que está tan de moda, tú sí tienes equipo. Lo digo porque hoy, bueno, pues 3 futbolistas que prácticamente no han venido siendo titulares entran en el equipo de titular, ¿no? Sí, yo no me quejaba el año pasado cuando empezamos que me queréis echar, me voy a quejar ahora, pero no, yo sí, estoy muy contento además con mi equipo. Sí. Y un poco ahondando en esa circunstancia. Evidentemente, una vez más se demuestra también, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues ahí ese recambio, y es lo que hablaba y decía, 3 futbolistas nuevos, Anito, Sergio, es verdad que algunos por necesidad y otros porque lo has decidido así, Diego... Sí, porque estaban entrenando bien y yo creo que se merecían la oportunidad. Además, necesito tener a la gente con ritmo de partido y Diego ha hecho muy buen partido, ha ido de menos a más también. Bueno, Nando le ha costado un poquito más, Angelito ha ido de menos a más también. Bueno, perfecto, para mí encantado que tenga esa variedad y que el futbolista sienta que hay que espabilarse, porque si no el domingo me quedo fuera. Estamos hablando de Angelito, jugada la primera parte, yo me coge el INI y creo que es penalti claro. No lo sé, yo creo que, pero bueno, yo las decisiones del árbitro no me voy a meter tampoco, porque ya llevamos, a mí me parece que también, pero en fin, el árbitro estaba cerca, no ha decidido pitarlo y ya está. Desde el punto de vista del entrenador, ¿qué aporta Sabino en este equipo? Aporta mucho. Lo concreta un poco. No, aporta trabajo, aporta los mecanismos esos que nosotros... Yo intento adaptarme a los jugadores que tengo y no voy a dar cabezazos con una pared. Entonces intentamos sacar el máximo provecho dentro de un sistema y Sabino nos está aportando ahora mucho trabajo, lo que yo le pido me lo está dando, lo único que le falta es acierto, que no está teniendo acierto de cara al gol, pero bueno, la honradez de Sabino y la profesionalidad y la dedicación está fuera de toda duda. Que no está teniendo acierto, pues él es el primero que hubiera querido el Mérida haber metido 3 y hoy haber metido alguna más, pero en fin, insisto, seguiremos. Otra vez los cambios determinantes, ¿no? Como el Mérida. Sí, ya en el descanso hemos modificado algo, unas posiciones, hemos empezado mejor el segundo tiempo y después con los cambios hemos seguido insistiendo y darle ese plus que el equipo necesitaba y que a medida que pasaba el partido la iniciativa la hemos llevado siempre nosotros.
siempre hemos jugado con metro detrás, siempre hemos querido, entonces eso tiene un desgaste para el contrario también y hemos aprovechado. Tiene un riesgo para nosotros, pero es lo que nos vamos a encontrar todo el año y asumimos ese riesgo y lo afrontamos. Y sí es cierto que el peso del partido no es fácil jugar siempre ataque combinativo con equipos ahí cerrados, pero el equipo está insistiendo y yo creo que yo estoy contento por eso, porque es un equipo atrevido, valiente y no estamos renunciando a eso. ¿Te queda esa sensación? Yo creo que la grada la tiene. Minuto 67 marca aquello, te quedan unos 20 y tantos minutos para terminar el partido y la gente convencida de la posibilidad de reacción y de dar la vuelta al marcador. Sí, porque están viendo el partido, o sea, están viendo las sensaciones, las ocasiones de gol y que otra cosa es que estás ahí, que no llegas, que te cuesta llegar, pero si tú estás teniendo ocasiones de gol y estás manejando el partido, no te están llegando porque ha habido 2 tiros en 90 minutos, hemos encajado un gol, o sea, lo normal es que hubiéramos ganado el partido, no, insisto, no sufriendo tanto, no con un resultado tan ajustado hasta el final, pero haber ganado el partido. ¿Vale?